quiero comenzar con la siguiente afirmación. Dios no existe, y si existe, no sirve para nada. Por eso, cada persona racional es atea. Y además, por simple sentido común, no creo en Dios, en ninguno. Y esto, si funciona, también funciona. Esto no lo digo yo, sino que lo dijeron algunos de los grandes pensadores del siglo pasado. Y yo sé que algunos aquí han escuchado esta pregunta alguna vez. Y esta pregunta, aunque vieja, aún sigue levantando más de alguna emoción. Pero aquí tenemos esta pregunta completamente superada. Ya nosotros aquí sabemos cuál es la respuesta a esta pregunta. Pero me gustaría invitaros a analizar dos aspectos que a veces pensamos que están muy lejos de nosotros, pero quizás no estén tan lejos. El ateísmo y el deísmo dentro de la Iglesia Adventista. Os invito a que tengamos una corta palabra de oración. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Si voy adelante, antes he titulado mi tema Ateos del séptimo día. Espero que nadie se escandalice con el logo al revés. Lo primero es que el ateísmo no es nuevo. En el Antiguo Testamento ya se ven más de un texto refiriéndose a él. Por ejemplo, dice Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es interesante analizar esto porque generalmente se dice que este texto está diciendo que los necios, una palabra un poco fuerte, pero muy del contexto del Antiguo Testamento, se dicen a sí mismos que Dios no existe, como intentando convencer a ellos mismos. También Jeremías 5:12 dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Y esto vemos en el contexto del pueblo de Israel. De todos modos, me gustaría contaros una historia en el contexto de los ateos del séptimo día. El otro día, mientras navegaba por internet, me encontré con un artículo que se titula De adventista a ateo, una historia en primera persona, que cuenta la historia de un chico que nació y creció en la iglesia y que en algún momento incluso deseó llegar a ser pastor. Pero finalmente se convirtió en ateo y fundó la Asociación de Ateos y Agnósticos de Colombia. Y él cuenta en este artículo su vida, su historia, cómo llegó de ser adventista activo a ser un ateo convencido. Pero más allá de comentar lo que dice el artículo, que ya luego será en otro momento, me gustaría comentar dos comentarios que estaban en este artículo. Uno es este. Dice una de las personas que estaba allí comentando, hola, desde niño fui instruido en la iglesia adventista. No fue hasta que entré a la universidad y mis maestros y compañeros involucraron en mí algo que se me había prohibido por mucho tiempo. Y él dice que la iglesia le había prohibido cuestionar. Finalmente dice, secretamente me mantengo fuera de la iglesia por temor al señalamiento tanto de mi familia como de mis amistades, aunque casi todo mi círculo es adventista. Así que él dice que secretamente es ateo, pero que no lo dice para no ser echado de su círculo, porque todos sus amigos son adventistas. Y antes de seguir adelante con el siguiente comentario que leí,
Me gustaría hacer un pequeño inciso aquí, una pequeña parada. Esta cuestión de cuestionar, el hecho de cuestionar, que él dice que se le prohibió en la iglesia por muchos años y que cuando llegó a la universidad ahí sí pudo cuestionar, ha sido utilizado por muchos científicos que señalan a la religión, como especialmente a la cristiana, como que usa la desinformación, las mentiras, etcétera, para manipular e intenta no ser cuestionada y de ese modo manipula a la gente. Esto es una cuestión que mucha gente arguye en contra, especialmente del cristianismo. Pero la Biblia no muestra un Dios así. En la Biblia vemos un Dios que promueve el pensamiento crítico y que intenta que esa capacidad de pensar que dio a cada ser humano sea desarrollada. Por eso la iglesia debe ser un círculo donde se promueva el pensamiento crítico a todos los niveles. Debemos enseñar a pensar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, sin miedo. No solamente a enseñarles a pensar un pensamiento crítico frente a los demás, sino también frente a la Biblia. Sabiendo, por supuesto, como decía Isaac Newton, que lo que sabemos es una gota y lo que desconocemos es el océano. Pero debemos intentar investigar cuáles son las razones detrás de las cosas que dice la Biblia. Es nuestro deber ir más allá del simple texto. Y la Biblia nos promueve a eso. Jesús mandó a escudriñar las Escrituras, no a leerlas simplemente, a buscar el sentido. Pero los medios de comunicación muchas veces y la ciencia dicen que el cristianismo y la religión nos quieren mantener atados a la ignorancia para manipularnos. Y nos promueven a tener un pensamiento crítico hacia la Biblia, hacia la iglesia, hacia la religión, que debemos tenerlo. Todo lo que se hace en la iglesia debe ser explicado y debemos tener un pensamiento crítico y debemos pedir razón como jóvenes de lo que se hace en la iglesia, de lo que se dice en la iglesia, y los que dirigen la iglesia deben explicar por qué hacemos lo que hacemos y por qué decimos lo que decimos. Pero también la iglesia debe promover un pensamiento crítico hacia todo, hacia la política, hacia la ciencia, hacia la iglesia, hacia la educación, todo. Tristemente, hoy cada vez menos gente se lee el programa de gobierno de un partido antes de votarle. Eso es pensamiento crítico. Y la iglesia debe promover que la gente antes de votar sepa lo que está votando, por poner un ejemplo práctico y reciente. Lo mismo con la ciencia. Mucha gente cuestiona mucho a la religión, pero cuando lo dice un científico, eso va a misa. Debemos cuestionar también a la ciencia, porque muchas aberraciones se han dicho en nombre de la ciencia. Pero más allá, me gustaría decir que la verdad no teme ser cuestionada simplemente porque es verdad. Por lo tanto, Dios no teme que ninguno de nosotros lo cuestione y le pregunte y le inquiera. De hecho, Dios en Job 38 al 42 se ve diciendo a Job: ¿tú has pensado en esto? ¿Has pensado tú en aquello? Le está promoviendo, le está motivando un pensamiento crítico a averiguar las razones detrás de los eventos. Es nuestra responsabilidad como líderes de iglesia, como pastores, como maestros, explicar y como jóvenes preguntar. Que nadie se quede con la duda. Y que cuando la persona pregunte, le respondamos con altura y con respeto, no diciendo que es una pregunta tonta, luego se le pasará. No. Con respeto, con altura, con el tiempo que amerita, respondamos las justas dudas de la gente. Pero me gustaría seguir al segundo comentario. Dice otro: hola, me identifico con tu historia,
Fue casi lo mismo que me pasó a mí. Mi familia también es adventista y fui adoctrinado, dice él, desde niño, y hace poco dejé de serlo en secreto. Me pregunto, ¿de qué magnitud sería el dolor que le causaría a mis padres al decirles que soy ateo y que por eso no nos vamos a ver en el cielo todos juntos como familia? A veces pienso que dejé el lastre de la religión para cargar con otro lastre aún más grande: fingir que creo en Dios. Estos dos comentarios están alabando al artículo principal porque el chico salió del closet, tuvo el valor de salir del closet, y ellos no tienen el valor. Y dicen: te admiro, tío, porque lo has hecho. Qué bien, ya quisiera yo, pero el valor me falta. Esto es delicado. Estamos viendo a adventistas que vienen a la iglesia el sábado, llegan temprano, dan diezmo y muy probablemente incluso participan activamente en la iglesia y quizás tienen cargos, que no creen en nada de lo que dicen creer. Y los psicólogos saben que la doble vida se lleva muy mal. El cerebro la lleva muy mal. Muy mal. No están tan cerca, no están tan lejos los ateos. A mí me gustaría que aquí quizás, y ojalá nadie tenga una situación como esta, pero si alguien tiene una situación como esta, le recomendaría que leyera a Anthony Flew, por ejemplo. Hay muchos otros, pero este es corto, se lee rápido y es barato, se puede conseguir también en PDF. Así que podéis leer este libro, entre muchos otros, y creo que podríais tener una versión objetiva del tema sobre Dios. Recomiendo este porque lo escribió quien fue en su momento el Papa ateo. Si buscáis en internet sabréis que el ateísmo es una religión. Entonces yo soy de quien dice que Dios no existe y Richard Dawkins es su profeta. Así que esta persona era quien ocupaba en su momento el lugar que hoy ocupa Richard Dawkins entre los ateos. Y él llegó a la conclusión de que estaba equivocado. Y aquí explica por qué él dejó de ser ateo y se convirtió en creyente. Así que ahí os lo dejo. Pero yendo más lejos, me gustaría hacer esta pregunta. ¿Y si alguno de nosotros quizás no estemos tan lejos de esta actitud, de esta posición de esta gente? Porque bueno, si vamos y decimos: pobres chicos estos que viven una doble vida, ¿no? Los pobres no tienen el valor para salir del closet y ser lo que realmente son. Pero resulta que quizás también nosotros en algún momento hayamos asumido una actitud medianamente atea. Dice la Biblia: y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Isaías 29:15. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y dicen, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Si veis esto, estamos hablando de gente del pueblo de Israel, ancianos del pueblo de Israel, que vivía como si Dios no existiera. Y eso es técnicamente ateísmo. Y probablemente en algún momento los que estamos aquí hemos dicho o hecho algo que si simplemente hubiéramos pensado que Dios existe, tan simplemente ese pensamiento, no lo hubiésemos dicho o no lo hubiésemos hecho. A veces como jóvenes miramos para todos los lados antes de hacer algo para que nadie nos vea. Y lo hacemos precisamente porque nadie nos ve. Nadie es nadie. Por lo tanto, estamos con nuestros actos y con nuestras palabras diciendo: mira Dios, como tú no existes, yo voy a hacer esto.
Probablemente esto en algún momento nos ha pasado a todos. Hacer cosas que si simplemente hubiésemos pensado que hay alguien que nos está viendo, no lo hubiésemos hecho. Pero como Dios no existe, venga, que no pasa nada. La pregunta es, ¿cómo sabemos que Dios existe? Aquí podríamos entrar en un montón de razonamientos y aquí estamos entre adventistas, así que faltaría el tiempo para que cada uno dé su razón de por qué cree que Dios existe. Pero la Biblia, entre muchas otras razones, hay una que me gusta y he elegido esta entre muchas, donde Pablo dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas creadas, de manera que nadie tiene excusa. Me parece muy bien, corto, breve, estamos quizás más de uno de acuerdo con ese texto. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, tú sal afuera y abre los ojos y ya está. Esto podría ser muy profundo, pero como no es la intención del sermón o del tema convencer a nadie que Dios existe, lo dejo aquí. Para el que quiera más información, ya podría leer el libro que hemos visto antes. Ahora, también dice Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué tal el deísmo? Otra posición. El deísmo básicamente es pensar que Dios existe, pero Dios se olvidó de mí y Dios ya no se interesa por mi vida ni por nada de lo que pasa aquí abajo. Y a veces como adventistas tampoco estamos tan lejos de esto. La Biblia también menciona casos que podríamos tildar de algún tipo de deísmo. En Job 22:13 dice, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Existe, pero no sabe, no creo que esté muy involucrado en nuestros asuntos. Salmos 10:11 dice en su corazón, el hombre, Dios se ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Esto técnicamente es deísmo. Dios existe, pero no se interesa por cosas que pasan aquí abajo. Y la pregunta es, ¿nosotros qué tal? Porque quizás podríamos mencionar o pensar que los ateos están muy mal y los deístas también están equivocados. ¿Pero nosotros qué? Me gustaría decir que Dios no ha perdido el control. Y realmente, cuando vivimos preocupados porque pensamos que todo depende de nosotros y solamente de nosotros, realmente estamos diciendo que quizás Dios exista, pero Dios de mí se ha olvidado y por lo tanto yo tengo que sacarme las castañas del fuego solo. La Biblia presenta un remedio para esto. Dice Romanos 8:28, y sabemos que aquellos a los que Dios aman, todas las cosas ayudan, cooperan para bien, dice. Y esto realmente a veces más de uno lo olvidamos. Me ha pasado recientemente, caer en la tentación de que yo tengo que salvarme por mis propias fuerzas y por mí mismo. Y a veces estamos tan interesados en servir a Dios que nos olvidamos de Dios. Y a veces estamos tan interesados, y me ha pasado, tan interesados en llegar temprano a la iglesia que nos olvidamos a Dios en la casa. Estamos tan interesados en formarnos, quizás como teólogos, para darle un buen servicio a Dios, que nos olvidamos de Dios del servicio. Y esto nos puede tocar a más de uno. Y a veces necesitamos valor para poner las cosas en su justo orden, en su necesario orden. Porque comenzar una casa por el tejado generalmente termina mal. Dios quiere que lo pongamos a Él en primer lugar,
confiando en que Él tiene el control de todo. Porque muchas veces vivimos como que si Dios estaba viendo una peli y se le perdió el mando debajo del sofá y como que no lo encuentra. Y entonces vivimos como que, bueno, como Dios ha perdido el control, sálvese quien pueda. No, Dios mantiene el control. Primera de Pedro 5:7 nos recomienda Pedro echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si nosotros realmente creemos en Dios y creemos que Dios está interesado en mantener un orden en la tierra, entonces podríamos confiar en Él y evitarnos muchos sinsabores y muchas frustraciones, porque sabemos que Dios está al control, aunque a veces parezca que no. Y si hay algo que creo que todos los salvados cuando lleguen al cielo estarán de acuerdo, es en que la gestión que Dios ha hecho de la crisis es la mejor que se podría hacer. Dios sigue estando al control. Por nada estéis afanosos, dice Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones y delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es confiar. Confiar en el poder de Dios. Confiar en aquello que los teólogos llaman la inmanencia de Dios. El hecho de que Dios se interesa por lo que te pasa a ti. El hecho de que Dios se interesa por lo que le pasa en este mundo, aunque a veces parezca que no. Pero Dios sigue estando al control. Finalmente, me gustaría decir, una vez, cuando tenía 10 años, estaba dándole un estudio bíblico, entre comillas, a un señor que era evangélico. Y me acuerdo que ese día lo puse en la tesitura de que tenía que admitir o que el sábado era el día del Señor o que él estaba mal. Y resulta que él salió por una tercera vía y dijo, tienes razón en lo que dices, pero lo que tú me intentas enseñar no es lo que tú has aprendido, sino lo que tus padres te enseñaron. Y esa persona tenía razón. Yo hablaba de lo que no había visto en primera mano. Y yo salí un poco preocupado de allí, desorientado quizás. Y me propuse leer la Biblia yo solo y sin preguntar absolutamente a nadie, ni a mis padres, ni al pastor, ni a nadie. Por si acaso me están engañando. Y resultó que realmente no me lo habían dicho todo. Era mucho más de lo que me decían. Y me convencí de que realmente la Biblia tenía razón. Y entonces me di cuenta que yo tenía derecho a conocer un Dios real, a experimentar un Dios real. Y que había visto un Dios de museo. El Dios de Abraham hizo tal cosa, el Dios de Isaac hizo tal cosa, el Dios de Moisés hizo tal cosa, ¿y el mío qué? ¿El Dios mío qué hace? Y el sábado siguiente dice el pastor, Dios no ha cambiado. Hombre, si no ha cambiado, ¿por qué conmigo no actúa como con la gente de antes? Y esto es algo que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué mi Dios no es como el Dios de antes? Y esto es muy delicado. A mí no me preocupa realmente que los chicos de la iglesia se vayan de la iglesia en algún momento. La verdad, eso no es mi mayor miedo. Hay algo peor de que los chicos se vayan de la iglesia en un momento determinado. Es que los chicos se vayan de la iglesia sin nunca haber experimentado un Dios real. Porque nunca volverán. Porque no tienen con qué comparar allá afuera.
Y esto lo sé de primera mano. Un día mi hermano, nacido y criado en la iglesia igual que yo, nos dijo: nunca he sentido lo que vosotros decís que habéis sentido en la iglesia. Nunca he sentido aquello que vosotros decís que habéis sentido. Y eso es trágico. Porque una persona que sale de la iglesia de ese modo nunca vuelve. Porque siempre se intenta buscar algo más afuera. El hijo pródigo salió y volvió porque en un momento se acordó de que en la casa de su padre había pan. Si él hubiese salido por esa puerta sin saber que en su casa había pan, nunca hubiera regresado. Si estamos cansados de un Dios de museo, un Dios de otro, Jeremías nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios se quiere revelar de manera directa a cada uno de nosotros. No por terceros, no que seamos adventistas de padres, de tíos, de profesores, de amigos, sino que podamos ser cristianos por una experiencia directa con Dios. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén.